felicidad es un estado que se mantiene en el tiempo, que se caracteriza por algunas cualidades especiales. Yo diría que la que prima por sobre todas las otras es un sentimiento de paz interior. Yo creo que es importante ante esta pregunta entender que el ser humano está trascendiendo en cada segundo de su vida. Si lo hace a conciencia o lo hace de manera inconsciente es otra cosa. A nosotros nos gusta como seres humanos catalogar las cosas de buenas o malas. Todas las personas que han tenido algún grado de elevación de conciencia definen a Dios como amor y el amor como a Dios. El amor por la vida es el que ilumina la vida por completo y te permite tomar decisiones desde tu centro, desde esa alma. Seba y Benja son dos hermanos nacidos en Santiago de Chile. Son los creadores de la plataforma Seminarios Espirituales, para todos aquellos que se han sentido solos e incomprendidos al emprender un camino espiritual. Con Seminarios Espirituales han construido una comunidad de miles de personas sin importar de dónde vienen, en qué creen y a quién conocen. Todos unidos en la búsqueda de crecimiento personal y desarrollo espiritual. Esto es Seminarios Espirituales, una plataforma, más que plataforma, una gran comunidad de espiritualidad que comenzó a comienzos de la pandemia, porque en un momento en que la humanidad parecía entraba, más que parecía entrar, en un gran caos, nosotros con Benja decidimos confiar en nuestra intuición y abrir una plataforma para encontrarnos todas estas almas que llevábamos tanto tiempo buscando respuestas, buscando paz interior. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer tener aquí con nosotros a dos hermanos increíblemente maravillosos que han estado contribuyendo en sembrar semillas de luz en todos los espectadores. Es un honor, es un placer y es un gusto tener aquí a estos hermanos maravillosos con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por pensar en nosotros como portadores de luz, de estas semillas de sabiduría, que ya como estamos viendo son mucho más que semillas, están empezando a florecer. Ya vamos a llegar a ese tema más adelante en la entrevista, de esta nueva humanidad que ya se puede empezar a vislumbrar, pero de partida gracias, gratitud por la oportunidad. Al contrario, nosotros estamos sumamente agradecidos. La dinámica del programa es muy sencilla. Les haremos primero 5 preguntas, las cuales para ser contestadas en forma rápida, de forma concreta. Después nos iremos a otras 3 preguntas para que se puedan ampliar un poquito más. Y por último entraremos al tema que nos van a compartir el día de hoy. Entonces, no sé si estamos listos. Estamos listos. Para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Menos mal que eran preguntas rápidas. Con esa pura pregunta yo me fui a estudiar filosofía cuando me fui primero a estudiar a la universidad. Así que te puedes imaginar que una pregunta como ¿qué es la felicidad? Puede ser para un semestre entero de universidad es solo qué es la felicidad. Pero si tuviéramos que responderla en corto, yo diría que la felicidad es un estado que se mantiene en el tiempo, que se caracteriza por algunas cualidades especiales. Yo diría que la que prima por sobre todas las otras es un sentimiento de paz interior, que da lo mismo la situación externa. Por ejemplo, veo ahí atrás suyo en su logo el árbol.
La felicidad es como ese árbol que tiene las raíces bien plantadas y que puede venir una tormenta, puede venir lo que sea, y sí, algunas hojas se nos van a caer y van a esparcir o algo va a pasar, va a ser el invierno, vamos a tener que retraernos, en el verano vamos a tener más hojas, pero lo que siempre se mantiene es ese tronco con esas raíces bien puestas, y eso para mí es la felicidad, es que ser como ese árbol enraizado de que da lo mismo en la situación externa, que eso no me perturbe y poder mantener mi centro, mi paz interior, da lo mismo lo que pase externamente. Y de hecho, por eso parte del logo de Sembrar TV es ese árbol, ¿no? Ese árbol de la vida que sostiene todo, ¿no? ¿Y cómo creen que le pueden ayudar a ustedes, a la humanidad, para que sean felices? Yo creo que lo principal es entender de que la felicidad es algo que nos pertenece a todos y por tanto tiene que ser algo que está al alcance de todos. Por tanto, la felicidad no puede estar en el afuera, porque en el afuera hay recursos limitados. Vivimos en un mundo, en un planeta de recursos finitos. Sin embargo, dentro nuestro portamos algo que es infinito y la felicidad reside ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta que la felicidad reside en aquello que todos tenemos y nos pertenece a todos y todos tenemos por igual, podemos recién empezar a comprender y a entender de qué se trata esa felicidad. Y para agregar una cosa, cuando hablan de servicio, yo creo que el mejor servicio que le podemos entregar a la humanidad es nuestro propio crecimiento personal, porque así puedo ser un portador, ser un faro de luz para la otra persona, y como dice Seba, esa felicidad reside en el interior. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Al ser ese faro de luz, le recuerdo a la persona que su felicidad yace dentro. Entonces, ese yo creo que es lejos el mejor servicio, lo que no quita que, por ejemplo, ir a entregarle comida a alguien que está en situación de calle o ir a acompañar a alguien a un hogar de ancianos es también un servicio maravilloso para la humanidad. ¿Qué debe de hacer el ser humano para trascender? Yo creo que es importante ante esta pregunta entender que el ser humano está trascendiendo en cada segundo de su vida. Si lo hace a conciencia o lo hace de manera inconsciente es otra cosa. A nosotros nos gusta como seres humanos catalogar las cosas de buenas o malas, pero la vida es trascendente. Cada acción que yo hago tiene una repercusión en mis cercanos y en toda la humanidad. Entonces, ¿qué debe hacer el ser humano para trascender? Nada. Sin embargo, cuando toma conciencia de que su vida entera es trascendente, la vida entera cambia, porque ahora se sabe importante para este planeta y para este mundo, y por tanto toma decisiones que le van a traer más paz interior y le van a traer mucha más luz a este mundo. Uno de mis primeros grandes despertares de conciencia fue con la experiencia que tuvo un primo, una persona muy cercana a mí, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que murió y volvió a la vida, pero no fue como las clásicas experiencias, fue un poquito distinto. Y en esta experiencia, lo que él vio cuando era como parte de este cosmos o de este universo, porque había muerto, entonces era como en el fondo parte del todo, vio que se prendían como lucecitas en el universo y que esa era en el fondo la trascendencia. ¿Y qué eran estas lucecitas? ¿Qué es lo que comprendió y después me transmitió a mí? Que cada vez que generábamos un lazo de conexión con otro ser, se prendía una lucecita en el cosmos, se prendía una lucecita en el universo, y eso era lo único que trascendía el plano físico. Entonces, cuando nos hacen esta pregunta de trascendencia, esa experiencia me viene a la mente, que yo creo que no me recordaba esa experiencia hace años. Pero eso es la trascendencia, generar vínculos de amor con los seres, y yo lo extiendo no solo con seres humanos, sino que pueden ser con cualquier ser sintiente, que puede ser una mascota, un animal o incluso un árbol como el de Sembrar TV. ¿Cómo creen que se puede ayudar o servir a la humanidad? Yo creo que me metí un poco en la sopa, como decimos en Chile, cuando Seba respondió antes, pero yo creo que mi respuesta es, y para hacerle honor a la respuesta corta, es servirse a uno mismo, es decir, uno ser ese faro de luz y así poder servir a la humanidad con nuestra luz y nuestra presencia.
es que eso es lo que dice el Benja, es la trascendencia está en la conciencia. Y el servicio a la humanidad, como dice el Benja, es que, ¿qué es lo que pasa? El servicio aparece como algo intrínseco en el ser humano cuando se conoce, porque se sabe parte de la humanidad. Entonces se sabe que para vivir, para trascender, para ser, se sabe que tiene que servir. Entonces ya deja de ser algo que tengo que hacer o una idea en mi mente porque tengo la idea de que si yo sirvo voy a ser feliz, sino que simplemente surge como algo natural que sale sin esfuerzo. Yo creo que cuando lleguemos un poco más a las preguntas de cómo ser feliz, tal vez, o creo que ya la vimos, pero es cuando el servicio a la humanidad ocurre sin esfuerzo. Desde la parte en la que están, ¿cuál ha sido su creación? Yo diría que nuestra creación es seminarios espirituales, se podría decir, como de nuevo, este gran faro de luz para traer personas expertas en distintos temas de espiritualidad y generar lazos de comunidad, de familia, y juntar personas de todo el mundo, o en nuestro caso como es hispanohablante, en general es de Latinoamérica, que se han sentido muchas veces, como decimos, bichos raros, que se han sentido un poco apartados dentro de esta sociedad donde el don de la sensibilidad no es bien visto, donde el crecimiento personal, el desarrollo espiritual, la conexión con los ángeles, por ejemplo, son cosas que son como, no sé, pseudocientíficas, o son como mal vistas en el fondo, que no es algo que es digno de valor dentro de esta sociedad. Y muchas personas que han tenido revelaciones o han tenido experiencias espirituales después no han podido encajar, o sienten que están locos, o sienten que sus experiencias no valen la pena, y Seminario Espiritual es ese espacio para todas las personas que están listas para dar el siguiente paso, y que ya parten desde la base, que se saben como hijos de Dios, que se saben como estos seres divinos, y ahora es desde esta conciencia cómo vamos para adelante y cómo construimos esta nueva humanidad. Sebas, ¿podrían profundizar? Porque hablar sobre seminarios espirituales creo que es importante. Sí, yo tal vez voy a comentar lo que quería complementar y después tal vez el Benja sigue o sigo yo, pero lo que yo quería complementar era la otra cara de la moneda de qué es lo que hemos traído a la mesa en este mundo de la espiritualidad, que es, por un lado, usar la tecnología a favor de la espiritualidad, cuando muchas veces se ha visto el mundo espiritual como un mundo que no se adapta, y por tanto genera también rechazo en todo aquel que tiene dudas, porque el mundo espiritual por lo general siempre parece muy lejano, tanto en vestimenta como en colores, como también en incluso la calidad tecnológica de los proyectos de espiritualidad siempre son peores que los proyectos más cotidianos. Hace sentido porque hay menos recursos, etc. Pero nosotros con Benja quisimos traer de alguna manera que la espiritualidad también fuera cool, que también se viera bien, que espiritualidad también era la vida misma, o sea, no teníamos que aparentar de alguna manera, ser de una manera u otra, y nosotros quisimos traer el poder de la tecnología y al mismo tiempo la coherencia dentro de la espiritualidad. Entonces nosotros de alguna manera hemos intentado tocar todos los temas siempre con los mejores profesionales, siempre haciendo investigación sobre quién viene a tocarlo, siempre trayendo varios temas a la mesa, intentando de hacerle un favor a la espiritualidad, porque ¿qué es lo que pasa? Y ocurre no solo en la espiritualidad, sino que en cualquier ámbito del mundo. Lo que ocurre es que ciertas personas tienen ciertos intereses, y luego una persona se alza como un influencer se llama hoy día, pero siempre han habido influencers, simplemente hoy día es una profesión, y hablan sobre este tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en general, cómo funciona la sociedad hasta ahora, que está muy fragmentada. Entonces el que piensa de la manera A, comparte la manera A, por lo general critica la manera B, y todos los que piensan A lo siguen,
porque le validan su manera de vivir y al mismo tiempo le validan su juicio y crítica del resto del mundo, es decir, aquí me siento bien. Nosotros con Seminarios Espirituales hemos intentado trascender esa dualidad. Es una comunidad, cuando tú dices, si podemos profundizar, es un proyecto y que no partió así porque jamás envisionamos y nosotros hemos crecido muchísimo estos 2 años, pero en todo este proceso de vidas y vidas, más esta vida en específico, que es la que tenemos más conciencia, empezamos a tomar conciencia de lo importante que es trascender esa dualidad, del yo versus tú, del mi idea versus la tuya. Y Seminario Espiritual entonces se transforma en un espacio no dual, aunque cueste creerlo. No es un espacio en el que compiten ideas, sino que es un espacio donde, muy ad hoc a lo que vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista, lo que prima no es la información en sí, sino que es la calidad y la vibración de esa información. ¿Qué se está comunicando más allá de las formas, del mundo de las formas? Como en la alegoría de la cueva, de la caverna de Platón. ¿Qué se está comunicando más allá de las sombras, más allá de que yo hable de ciertas cosas? ¿Qué está ocurriendo? Tal vez es algo muy como metafísico para entenderlo, pero yo creo que se entiende, y si están viendo esta entrevista lo van a entender, porque es mucho más de una sensación, mucho más de una vibración. Y eso, de nuevo, como todo eso, lo traemos a lo terrenal. Y eso se trae con coherencia, se trae trayendo a los invitados precisos, se trae cuidando la energía, etcétera, etcétera. Y hay ciertos pasos que nos van llevando por un camino desde la espiritualidad de lo que somos a una coherencia en lo terrenal. ¿Saben lo que es increíble? Que antes, cuando el ser humano quería trascender o ir más allá, o te tenías que ir a un monasterio, o tenías que ir a la India, o tenías que ir al Tíbet, a lugares sagrados. Y lo increíble es que hoy, a través de la tecnología, con lo que ustedes están haciendo, este conocimiento sagrado le llega a cualquier parte del mundo. Entonces, esta herramienta de crecimiento a través de su programa, también realizado, es increíble. Creo que nos han regalado a nosotros, a la humanidad, este tipo de herramientas para que podamos crecer, ¿no?, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? La siguiente pregunta es, en el supuesto caso de que el cielo existiera o existe, ¿qué les gustaría a ustedes que les dijera Dios cuando llegaran ahí al cielo? Hay otra pregunta que es difícil responder corta, porque ¿qué es el cielo y qué es Dios? Ya con esa de nuevo tenemos otra hora y media más para conversar. Tal vez por dónde abordarlo. Yo creo que quizás por donde en general lo abordo, y lo voy a comentar un poco, pero tampoco voy a profundizar mucho, es en esta idea que tenemos sobre el cielo y Dios desde nuestra mirada occidental judeo-cristiana, que es la que la mayoría de las personas que estamos viendo esto compartimos, porque nacimos en Occidente, nacimos particularmente en Latinoamérica, donde todos los países han tenido una gran influencia católica. Yo me acuerdo cuando chico mostraban en las encuestas en la TV como qué porcentaje de las personas tienen X religión. Nosotros somos judíos, entonces siempre fue como mirar esto como desde el lado, desde lo externo, y era 97% católico. Hoy en día hacen esa encuesta, probablemente un 35% ateo, y ya han ido cambiando. Pero esas son nuestras bases y no las podemos ignorar, porque aunque la persona que hoy tiene 25 años y se dice ser atea, creció bajo este paradigma y bajo esta cosmovisión, y está impregnada en su ser. Es decir, aunque se diga ateo o se diga que no está ni ahí, como decimos en Chile, con la Iglesia Católica, los preceptos de la Iglesia Católica son parte de su forma de pensar. Entonces, si no volvemos a comprender cuáles son esos preceptos que tenemos tan inculcados, no vamos a poder comprender de dónde vienen nuestros pensamientos, y nunca vamos a poder trascender o pasar al siguiente paso o evolucionar. Entonces, uno de esos grandes conceptos que se ha enseñado, en mi visión, de manera tan errónea, es Dios y el cielo. Dios, ¿por qué? Porque se ha enseñado como este señor de barba blanca que existe en los cielos y que es externo, y que para más encima es castigador. Eso no puede estar más lejano de lo que es Dios. Dios es
amor puro. Eso lo dijo Einstein, lo dicen las personas, o sea, lo han dicho todas las personas que han tenido algún grado de elevación de conciencia, definen a Dios como amor y el amor como a Dios. Y este Dios, este amor, no significa que la figura de Dios Padre, por ejemplo, sigue existiendo. Existe Dios Padre como una energía y como una figura, pero tal como también existe esa energía más materna o más femenina de Dios también. Pero, ¿qué es lo que voy? Para no extenderme en eso, Dios es 100% interno. Es decir, Dios, ¿dónde reside Dios? En nuestro corazón. Dios nos está hablando en cada minuto. Lo único que tenemos que es abrir nuestro corazón. Y estas mismas palabras del te amo, eres suficiente, son las mismas palabras también de Jesús. Jesús como esta encarnación divina que nos vino a enseñar tanto, pero tanto, pero tanto sobre el amor y sobre Dios mismo. Y ahí, ¿dónde es la oración? No es enfrente de todo, es a puertas cerradas y es tu conexión personal, individual con Dios. E incluso cuando hago así, tampoco es tan así, porque es acá. Y es dentro del corazón y es la experiencia del cielo y de Dios es 100% interna y es, bueno, traer el cielo a la tierra. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el sentido de la vida? Tienen las preguntas como el manual del existencialismo. Depende a quién le preguntan. Si le preguntan, justo ayer hablábamos con Benja, hoy o ayer, del libro Niebla de Unamuno. Ahí solo traigo eso como ejemplo de que él en su libro y en su escritura le dio un sentido a la vida específico y todos le estamos dando nuestro sentido a la vida, pero como decía el Benja, ese sentido de la vida por lo general viene muy apegado o viene muy de la mano a nuestras creencias y a nuestros paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué el trabajo espiritual es tan catete, como se dice en Chile, o hace tanto hincapié o es tan majadero y pesado en la autoobservación y en el desapego? ¿Por qué? Porque venimos con estos paradigmas nucleares, estos paradigmas que nos penetran hasta donde ni siquiera nosotros sabemos y nos hacen ver el mundo de una manera que nosotros ni siquiera sabemos por qué la vemos así. Están los paradigmas de la sociedad, cultura en la cual vivimos, están los paradigmas que nos pusieron nuestros padres por los miedos de sus padres, por los miedos de sus padres. Como decía Bert Hellinger, somos víctimas de víctimas de víctimas de víctimas de víctimas. Paradigmas del inconsciente colectivo total que no ha sido aún capaz de despertar. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Yo creo que es una tarea titánica que cada uno tiene que embarcarse como que fuera la cosa más importante de su vida. Cuando yo dejo de buscarle sentido a la vida tiene sentido, la vida surge el sentido, florece el sentido, cuando yo dejo de buscárselo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, estos paradigmas me hacen creer de que el sentido de la vida está en el hacer algo, ser alguien. Todas estas ideas que yo tengo que, como Eckhart Tolle lo dice también, que la raíz del sufrimiento está en que creo que el siguiente momento va a ser mejor que este. Y si vivimos con ese paradigma que nos carcome, que el siguiente momento va a ser mejor y que de alguna manera la vida hoy día es un sacrificio para estar mejor después, ¿qué sentido tiene la vida? La vida es una vida de sacrificio para poder tomar los frutos en un día futuro. Ese es como un gran paradigma del sentido de la vida, que es el que vivimos la gran mayoría de las personas, que es que si yo sacrifico hoy día mi bienestar, el futuro voy a poder tener los frutos de mi trabajo, de mi labor. Sin embargo, claramente eso nunca llega. Entonces, como dije y vuelvo a repetir, la tarea de buscarle sentido a la vida es la que te termina por demostrarte que tu vida está llena de sentido. Lo que nos da sentido a la vida en el fondo es cómo vemos las cosas más trascendentales. Y ahí está, si yo veo que lo más trascendental en mi vida es que tengo que hacer una serie de acciones que no enojen a Dios, para que cuando llegue el día y la hora de mi juicio final, yo pueda ahí finalmente entrar al cielo, que era la pregunta anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que como es arriba, es abajo. Si yo tengo esta visión de lo que es arriba, voy a tener esta visión de lo que es abajo. Entonces tengo esta visión sobre lo que es el cielo, voy a tener esta visión
sobre lo que es la tierra. Y con eso entonces voy a adoptar esa postura que nombró Seba, que es tan dañina para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es una invitación a filosofar en el fondo. ¿Por qué la filosofía es importante? Una invitación a revisar nuestras creencias en lo más profundo. ¿Y qué creo? Y no quedarme, no me basta con decir esto no me hace sentido y ya, o decir o leer una cosa y ya, y quedarme en eso. Es una invitación a la reflexión profunda sobre los temas más existenciales de la vida, pero una respuesta mía, de mí. Puede ser que yo escuche algo que me resuena y lo empiezo a trabajar. Lo empiezo a saborear. ¿Cómo se siente en mí esto? Si se siente bien, por ahí va la cosa, pero sigo investigando en mi ser interno, en mi fuero interno, cuáles son las grandes respuestas a todas estas preguntas existenciales, y por eso son tan importantes, porque cómo veamos o cómo respondamos a estas preguntas tan existenciales van a definir cómo vamos a actuar en la Tierra inconscientemente. Y si nuestras respuestas se acercan más a la luz, a la verdad con mayúscula, en lo que es lo divino, probablemente en la Tierra naturalmente va a seguir de que vamos a actuar de manera divina, vamos a actuar de una manera que nos traiga felicidad y paz interior. Para ustedes, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? Tal vez la respuesta, o sea, de partida quiero decir que es lo mismo. Son simplemente una palabra de 4 letras, la otra de 6 o 7. Tal vez a ciertas personas puede tener distinta connotación, pero ¿a qué nos referimos fuera del mundo de la forma? ¿Qué es esta palabra? Si es espíritu, si es alma, si es chi. ¿A qué indica? ¿Para qué usamos esta palabra? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y es aquello que nos recorre a todos. Es aquello que tenemos todos por igual. Es aquello que es invisible y al mismo tiempo es lo más fuerte que tenemos. El alma se podría decir que es aquello único, que es eterno, como dijimos al principio de la entrevista, en un mundo finito. Sabemos que nos vamos a morir. El reloj hace tic, tic, tic todo el día. Y a diferencia de lo que gran parte de la humanidad siente, eso no es un castigo, eso es un regalo. Porque el alma es eterna y decide venir acá con este reloj que le indica que un día se va a morir. ¿Y saben lo que nos obliga a eso? A ponerle trascendencia a nuestra vida. Porque si la vida fuera eterna en la tierra, haríamos cualquier cosa. Como decía Sadhguru, nos cortaríamos la guata y usaríamos nuestros intestinos de cartera. Si no nos o sea, el morir, eso que puede ser el mayor miedo de la vida, ¿y por qué la resurrección es tan importante? ¿Por qué la resurrección de Jesús es el evento más importante en la historia de la humanidad? Porque a eso estamos llamados, a vencer el miedo a la muerte, mirarla a la cara, y nos vamos a dar cuenta que esa muerte es el mejor regalo que tenemos, porque nos dice, nos pone cara a cara con aquello y nos pone contra nuestros mayores miedos. Y en ese mayor miedo cruzo el umbral y me doy cuenta que yo soy eterno y que tengo esta vida para sacarle el jugo, para trascender, para ser yo mismo. Y ahí se empiezan a acabar los miedos y empiezo a conocerme a mí mismo. Y se empiezan a acabar los miedos de nuevo, porque duele mirar a la cara estas creencias que tenemos. Duele decirle a la familia o decirle a ciertas personas que yo ya no pienso así. Entonces, el alma, el espíritu es aquello que es lo que nos impulsa, es aquello que es eterno. Eso creo que es la mejor manera de explicarlo. En un mundo donde todo eventualmente va a perecer, donde todo eventualmente se va a acabar. Y de nuevo, ¿de dónde viene nuestro miedo a la muerte? Vuelve de nuevo al cielo y al infierno. Todo pareciera ser que todo vuelve a esa gran creencia. ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? Porque se me dijo que si el día de mañana yo muero, no sé si es que me voy a ir a este cielo o a este infierno. ¡Qué pavor! ¡Qué temor que puede producir en mí si se me promete que el día de mañana, que en mi eternidad, que en esa parte como álmica, pueda estar condenado a una vida de sufrimiento?
¡Qué horrible! Ese es el verdadero infierno. Tener esa creencia es un infierno personal, porque me pone en este constante temor de que es como que me convierto en un actor, porque estoy viviendo una película. Una película donde como que este Dios, pero este Dios como externo es como el director y es como el profesor en el colegio que le gusta o no y me va a poner buena o mala nota. Somos niños. La mayoría de los adultos son niños que nunca crecieron y que siguen con los mismos temores que tenían cuando eran chicos y siguen con el mismo miedo a caerle mal al papá, a la mamá o caerle mal al profesor, y después son esos mismos miedos los que les terminamos pasando a nuestro hijo. Entonces, de nuevo, ¿por qué es tan importante responder a estas preguntas? ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué pienso yo de verdad sobre la muerte? Y esa creencia, la gran pregunta, ¿me trae paz o no? Y si no me trae paz, la tengo que dejar de lado, porque si no, ¿de qué me sirve en el fondo? Y hablando sobre como el espíritu, en la Biblia está escrito como les voy a traer a su gran consolador, el Espíritu Santo. Y yo creo que esa frase es muy bonita, porque realmente cuando nos conectamos con la energía celestial, la energía divina, con estos seres de luz, con los ángeles, arcángeles, da lo mismo los nombres que les pongamos, y con esta esencia del Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo entre en mí, que entre en mi corazón, mi vida cambia para siempre. Porque ahí tengo a ese consolador, que es el que me consuela de todos mis males, de todos mis temores, de todo. Porque ahí, de nuevo, ¿cuál es la única manera, volviendo al principio, lo que hablaba de los árboles y las raíces, cuál es la única manera en la que voy a estar con las raíces bien plantadas? Es si tengo la presencia del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Porque esa es la única manera en la que no me van a sacudir todas las cosas externas, porque tengo fe, certeza absoluta de que todo lo que pasa está pasando por alguna razón que es en son de mi evolución, y que además tengo esta presencia que es indescriptible con palabras, que me acompaña, que me acobija, que me abraza y que es mi mejor amiga. Entonces quizá alma y espíritu, como dice el Seba, la respuesta de que son lo mismo, me gusta la respuesta porque es como decir como no nos enfoquemos tanto en la forma, pero si tuviera que diferenciarlas, yo diría eso: el espíritu es esta presencia que entra dentro de nosotros, y el alma es nuestro como ser esencial, el que ha vivido no sé cuántas vidas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo hemos escuchado de otros charlistas 1000 veces y entendemos un poco más como qué es esa alma. Bien. Si pudiera complementar, disculpa, para traerlo como todo lo que dijo el Benja, puede que hay personas que como tal por las mismas creencias que hay estos paradigmas, que genere algo de ruido, pero es mucho más simple que eso. ¿Por qué? Porque los paradigmas de los que hemos hablado generan miedo, y el miedo, científicamente comprobado, genera vibraciones de baja frecuencia. Las vibraciones de baja frecuencia te ponen en un estado de autómata, que tú no tomas decisiones por ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me empiezo a conectar al amor, a lo que realmente soy, sube mi vibración, mi frecuencia, y por tanto soy libre. Muchas veces se habla de esta libertad. Siempre somos libres, sin embargo, la diferencia es cuando tomamos nuestras decisiones y nuestro caminar a conciencia o a inconsciencia. Y el temor es el que nos hace caer en la inconsciencia, es en la gran oscuridad, es el miedo a la vida. El amor por la vida es el que ilumina la vida por completo y te permite tomar decisiones desde tu centro, desde esa alma. La siguiente pregunta se basa, que es la última de esta parte, en una película que vimos hace mucho tiempo que me gustaba, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, en donde el maestro hablaba sobre la savia de la vida. Para Sebas y Benja, ¿qué es la savia de la vida? ¿Han visto el documental en Netflix que se llama Fantastic Fungi o Hongos Fantásticos, algo así? Y ahí muestra cómo los hongos parecieran ser el ser más inteligente de toda la Tierra, porque están conectados, todos conectados, y además están 100% al servicio de la humanidad, porque lo que hacen es fertilizar y le dan alimento a toda la humanidad. ¿Cuál es la savia de la vida? Es
es que nosotros, imagínense si los hongos se comunican de esa manera, imagínense el nivel de conexión que tenemos los seres humanos, que somos infinitamente más complejos e infinitamente más importantes para el diseño de este planeta. Somos mucho más importantes que los hongos, somos mucho más importantes que las plantas, somos mucho más importantes que los animales. No significa que ellos no sean importantes, pero el ser humano es lo más importante en este planeta. Entonces imagínense el nivel de inteligencia que tienen los hongos para comunicarse entre ellos, alimentarse. Los árboles también se comunican. Los árboles, cuando uno tiene algún problema, el otro por las raíces, y esa es la savia de la vida, porque siempre es lo invisible, porque el trabajo del servicio no se hace para que los otros te aplaudan. Los árboles no dicen, ven aquí, te tiro lo que necesitas para que lo celebren, sino que se comunican desde el mundo invisible. Y la savia de la vida es esa, que si nosotros logramos abrir los ojos más allá de lo aparentemente real, empezamos a descubrir una interconexión atómica, cósmica, entre todos los seres humanos, y que todos estamos conectados, y que por tanto volvemos al principio, que es lo que decía el Benja. ¿Cuál es el mejor servicio a la humanidad? Es cuidar mi propio árbol. Porque si yo tengo un árbol rico en nutrientes, cuando mi hermano lo necesite, yo ni siquiera tengo que saberlo, porque así funciona el diseño. Eso es algo que tenemos que cambiar también como un gran paradigma. Yo estoy ayudando o desayudando, aunque quiera o no quiera. El querer no tiene nada que ver con cómo funciona, porque el ser humano y el planeta funciona, porque es perfecto, porque el diseño es así, no porque yo quiera. No porque yo quiera ayudar, ayudo, o porque yo quiera... no, así funciona. Entonces, si yo me preocupo de mi propio árbol, de mi propio ser, yo naturalmente voy a estar nutriendo a todos los otros seres, porque estamos conectados. Entonces, para mí eso es la savia de la vida, es aquella conexión invisible que tenemos todos los seres humanos, que sin embargo, cuando logramos deshacernos y dejamos de creer que el mundo visible es lo más importante, empezamos a sentirla y podemos empezar a verla también. Benja. No, me quedo con la respuesta de Seba. La savia de la vida es saberse interconectado, saber que lo que me pasa a mí a nivel más profundo, obviamente no lo sentimos en lo cotidiano, le pasa al otro, y lo que le pasa al otro le pasa a mí. No como un sentimiento invalidante de que si veo la guerra en Rusia y en Ucrania me voy a poner me voy a lanzar a llorar y a la desesperación por ver guerra. Ese no es el sentimiento de yo creo que lo que estamos transmitiendo. Sí, me puede doler ver guerra, porque si soy un ser sensible, naturalmente me va a doler ver el dolor del otro, pero eso que no sea algo invalidante, sino que claro, es un concepto, por ejemplo, de la guerra es difícil, porque es qué actitud debo tomar frente a una situación así. Y al final claramente la respuesta es la que me dé mayor paz interior, desde el corazón, desde lo más profundo. Entonces, si ver esta guerra y volverme loco por esto me va a traer más miedo y más dolor, claramente tengo que apagar la tele un segundo y dejarla de lado. Pero por otra parte, aún así me sé interconectado y me sé que lo que le pasa al ucraniano que está sufriendo me está pasando a mí. Pero ¿qué nos invita a eso? A un cambio, yo creo que más profundo a nivel humanidad. Porque yo no voy a poder cambiar lo que pasa en Ucrania específicamente si con suerte sé quiénes son mis vecinos. ¿Cómo voy a querer yo cambiar el mundo y querer lo que pasa a 50.000 kilómetros o no sé cuántos son? Creo que mucho menos probablemente que 50.000, da lo mismo. Lo que pasa a X kilómetros lejos de mí, si no sé lo que está pasando en mi vecindario. No sé lo que le está pasando a mi vecino, con qué está sufriendo mi vecino. Entonces, en ese sentido me siento 100% conectado, pero tampoco tomo el peso en mis hombros del sufrimiento del otro, porque ahí simplemente es un mecanismo de defensa que tengo para yo no enfocarme en lo mío. Entonces, es desde saberme interconectado con todo el mundo, por eso mismo es que me enfoco en yo y solo yo.
Y al enfocarme en yo y solo yo, y al incrementar mis niveles de conciencia, voy a entender que la mejor manera de enfocarme en mí es enfocarme en el otro. Pero eso solo puede venir desde la conciencia no puede venir desde el forzarme o desde el partir desde el otro para mí, porque ahí simplemente estoy ocupando al otro como algo externo para satisfacer mis necesidades. El verdadero servicio, y es el único servicio en el fondo que vale la pena, es el servicio que viene desde como casi que el egoísmo, pero no es egoísmo, pero desde el querer hacerlo porque sé que es lo mejor para mí y lo mejor para la humanidad. Para cerrar este punto que siento que es demasiado importante, aquí surge, yo creo que uno de los grandes como paradojas de la espiritualidad, que es el que comienza a sentir estas verdades en su interior, toma de alguna manera este rol mesiánico, que es enfermo. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha pasado por un crecimiento espiritual sabe de dónde viene. Viene de haber tocado la oscuridad. Si yo quiero prevenir que otro ser toque esa oscuridad porque a mí me da miedo sentir lo que voy a sentir si veo a un ser querido pasándola mal, es lo más egoísta que podemos hacer. Obviamente que es difícil pensarlo así, pero realmente nos atrevemos a pensar que tal vez una crisis global, mundial, una crisis extrema que está pasando cierta parte de la población en un lugar pueda ser necesaria. ¿Nos atrevemos a decir que el mundo es perfecto en todo momento o solo cuando nos conviene? Entonces yo creo que eso es demasiado importante, porque a todos nos pasa que caemos en esta paradoja mesiánica en la que queremos salvar al mundo. Ocurre de Ucrania y me voluntareo para ir a... Nadie te necesita ya. Nadie te llamó, nadie te está pidiendo, y nosotros creemos que nosotros tenemos que ir a salvar el mundo. Lo mismo que ocurre con muchos voluntariados de personas que se van a África, cuando en África están mejor que acá muchas veces. Y muchas veces, si yo acepto que ese viaje a África es porque me quiero ayudar a mí mismo, porque yo quiero ver otras realidades, porque yo me doy cuenta que haber nacido en cierta realidad me hace mal y quiero ver otro tipo de vida, anda a África, anda a ayudar. Pero no vayas con el falso precepto de que estás yendo a ayudar a África, a menos que así lo sea. Pero lo estoy hablando porque en gran mayoría, muchas veces, vamos a ayudar a un otro, cuando en verdad solamente es porque nos queremos ayudar a nosotros mismos. Sincerémonos, seamos honestos en todo lo que hagamos. Y ahí no hay derrota, ahí no va a haber problema, porque cuando no hay sinceridad es cuando el mundo entero va a ver que yo fui a África, que abrí una fundación, que hice un voluntariado, que soy lo mejor de lo mejor que tiene la humanidad, y aún así en el interior no va a haber paz interior. Bueno, es increíble las respuestas que hemos estado recibiendo acerca de todos los conceptos que tienen ustedes para vertir. Nos está dando un material increíble para no tan solo un primer programa, sino invitarlos cordialmente a que nos hablen del tema que nos van a hablar, que es importantísimo: la nueva humanidad ya llegó. Entonces creo que en esta primera parte, en este primer programa, ya tenemos material suficiente como para poder reflexionar, pensar, filosofar. Entonces, ¿les parece bien si dejamos esto como un programa y nos comprometemos para un siguiente programa, que me imagino que la gente, nuestros espectadores van a estar ávidos y deseosos de estarlo viendo, para que ustedes nos hablen de este tema? No sé qué les parezca. Yo creo que es una excelente idea. Hay que saber cuidar las energías, y creo que hoy día los cuatro lo dimos todo con amor, con servicio, y ahora podemos ir a descansar un ratito y podemos preparar esa segunda entrevista felizmente para una fecha cercana. Y eso, esperamos que lo hayan disfrutado. Agradecemos de parte nuestra el espacio a ustedes, como a todos los televidentes de Sembrar TV. Y nada, agradecido, Benja.
Muchas gracias, Memo, muchas gracias, Ale, y muchas gracias a Sembrar TV. Pues gracias. Muchas gracias, en verdad. Ha sido un honor. No se pierdan su programa. Esto fue Sembrar TV, un encuentro de ser a ser.